¿Qué es lo que más inquieta digamos, al comerciante, al empresario en general, Jaime, en cuanto a si es la situación de incertidumbre, en cuanto al rumbo económico, el dólar, la inflación? ¿Qué es lo que más desorienta por ahí en el momento de afrontar un desafío de inversión? Básicamente, por ejemplo, en el caso del comerciante, la capacidad de reposición de la mercadería. Las expectativas, bueno, el otro día el REM, que es de alguna manera una canasta de consultoras que trabajan para el Central, pronosticaron un 148% para este año de inflación. Es un número alto que te asusta, que te da de promedio un 12 y pico. No hemos llegado, por suerte, todavía a los 2 dígitos, pero básicamente es eso. Es eso, después el alto costo laboral que se tiene para incorporar personal. Hay muchas empresas que a veces prefieren pagar horas extras y no tomar un nuevo personal porque justamente no hay alicientes, es decir, deberían haber, por lo menos para las pymes, y que además hay algo que muchas veces lo tenemos como normalizado. PYME hoy es una empresa que puede vender 20.000 millones por año. Claro. ¿Por qué? Porque para el certificado PYME, la CEPYME toma valores nominales, es decir, y el promedio de los 3 últimos años. Entonces una empresa que a lo mejor tiene 300 o 400 empleados, todavía está en esa categoría. ¿A qué voy? A que debería haber, por lo menos en las micropymes, toma hasta 5 empleados que te voy a dar una rebaja del 50% en los aportes, en los impuestos, en las tasas municipales. Es decir, un chico, o sea, una persona o una empresa familiar que arranca no puede pagar lo mismo que paga una empresa que factura cualquier número de varios ceros. Ahí está, podríamos decir, el gran problema y la gran por qué se funden, entre comillas, tantos negocios, por qué hay tanta rotación. Primero, por el precio de los alquileres, que Posadas es en algunos lugares más caro que Recoleta. En segundo lugar, esto que te estuve diciendo, el combo de costos previsionales, porque acá hay algo que tiene que quedarnos claro. Nunca desde el sector empresarial hemos discutido que los empleados deben ganar bien, sino que no puede ser que las cargas sociales en su conjunto sean el 50%. No se dan en otro país. Y después lo otro, la posibilidad, por ejemplo, que el monotributo debería levantar más. ¿Para qué? Para que no caigan en tener que pagar IVA, ganancias, autónomos, bienes personales, sino que hacer como en Brasil. Hoy un monotributista en Brasil puede facturar hasta 1.500 millones por mes y tener sin límite la cantidad de empleados. Eso es una suerte de combo que debería, de los que legislan básicamente, diputados y senadores, tomar nota y darse cuenta, porque además muchas veces se cae en el lugar común de Cava, AMBA, Córdoba, Santa Fe y ponerle Mendoza. Nosotros estamos lejos de los centros de distribución y consumo, tenemos el combustible más caro del país, tenemos una de las energías más caras del país y, como siempre digo, acá no es solamente que sea caro, sino que muchas veces necesitamos continuidad en la entrega de determinados bienes y servicios. Yo creo que eso es lo que hace que muchas veces al comerciante, básicamente, se le prenda una luz amarilla. Pero en la misma línea que decía Román, el comerciante, el misionero, siempre digo yo, siempre le encuentra el agujero al mate. Más allá, y en eso también debo hacer una disquisición, no es lo mismo las tasas de los créditos para la industria que para el comercio. Nunca supimos por qué, porque comercio y servicios genera el 62% del PBI. Pero bueno, lo mismo le siguen metiendo para adelante y además hay una cuestión no menor, la cantidad de empresas foráneas que vienen y se instalan, por ejemplo, en Posadas. Empresas correntinas, empresas chaqueñas, empresas entrerrianas que están buscando inmuebles para invertir. Y eso quiere decir que o ellos están viendo algo que por ahí acá localmente no lo terminamos de ver, o también el hecho de que se nota que hay un consumo interesante, que se mantiene y que además, sobre todo lo que veníamos hablando en el bloque anterior, ¿no?
el hecho de tener a Paraguay y Brasil enfrente, Claro. y es, viste, un mercado que muy apetecible. Y en este contexto, el movimiento industrial, ¿cómo lo ve? Bueno, nosotros, o sea, mantener el equilibrio de las variables macroeconómicas, tener un grado de previsibilidad para todos y para nosotros también, la base fundamental. Si pudiéramos tener variables macroeconómicas tratando de disminuir todo el grado de imprevisibilidad que trae todo esto, sería fundamental. Ahora, porque de hecho ustedes, están en unas, digamos, en un sector donde necesitan mucho tiempo para concretar proyectos, son todo a largo plazo, digamos, mediano y largo plazo. Nosotros, digamos, lo que vemos es una agenda pendiente y que coincidimos en los diagnósticos de todos, que, digamos, no tenemos la energía más barata, no tenemos a veces hasta la disponibilidad de energía, por más que tenemos energía para determinados sectores, para otros sectores de más potencia no la tenemos. Esta es una deuda que tiene el país central. No tenemos autovía, la autovía litoral llega hasta Paso de los Libres. La hidrovía, tenemos problemas de corriente hasta acá. Los vuelos tampoco son, digamos, masivos, sino que tenemos, si bien se han incrementado por el turismo, todo esto hace a la conectividad, todo eso hace que podamos producir más y mejor. Coincidimos en que Misiones, la región, debe tener un tratamiento impositivo diferencial. Un tratamiento impositivo diferencial que permita, ya que el país necesita, que podamos aumentar el grado de exportables que tenemos. Tenemos que hacer lo posible para tener un modelo o un proyecto productivo del país que pueda aumentar los grados de exportación. Esto es fundamental. Si nosotros seguimos primarizando la economía, si la economía del país se vuelve a tener el necesario grado de primarización, porque es necesario que lo tengamos, pero también se hace necesario que pensemos en una base industrial. Tenemos que tratar de pensar una base industrial, una base que complemente los ingresos del agro o de la agroindustria con la industria propiamente dicha, la industria tradicional. Porque no hay industrias viejas, hay tecnologías viejas y nosotros estamos sin condiciones. Puertas adentro del país sabemos que podemos mejorar la calidad, somos competitivos, claro, pero tenemos una carga a veces, que no nos permite ser a nivel internacional competitivos y también dependemos obviamente de la demanda internacional. Somos optimistas. ¿Por qué somos optimistas? Somos optimistas cuando vemos que la agenda, y repito y reitero esto de la agenda pendiente, puede volcarse para Misiones, por lo menos, en esto que es la zona aduanera especial. Y esto sí puede resultar muy bueno para nosotros, porque puede elevar los estándares de exportación. Hablamos antes de la cantidad de gente y del mercado que tenemos circundante, pero además podemos conectarnos con el país. Es decir, podemos comerciarle al resto del país, cosa que ahora no podemos por temas de costos. Darío justamente mencionaba el tema del informe de CEPAL que había hecho, y ahí se cita justamente que una del talón de Aquiles de Misiones es el tema energético, digamos. Ojo que con este desarrollo ya se está necesitando energía y no vamos a quedar sin energía, ¿no? Esto apuntaba también ese informe. Es así, más allá que los números indican que la oferta creció por encima de la demanda, sí, digamos, se estima de acá a 10, 15 años tenemos que repensar, digamos, cuál es el modelo que vamos a tener que tener, porque la energía es un bien caro, digamos. Después quería hacer también foco en que en economía hablamos que la competitividad se logra mediante 4 niveles. La competitividad macroeconómica, coincido, se necesita previsibilidad y cuentas sanas en todo sentido. La Nada de eso se tiene ahora. A nivel nacional, digamos. A nivel país, que son los que justamente, digamos, son los que tienen que ver con la política cambiaria, fiscal y monetaria. Otra es la competitividad microeconómica, donde es allí donde hay que hacer estudios pormenorizados de los sectores para ver qué medidas se pueden hacer conociendo cómo es el funcionamiento de dicho mercado. La competitividad meso mediante las políticas de subsidios, de apoyo, de créditos, y la política meta que tiene que ver con la cultura, ¿sí? Acá también creo que Misiones, como dijimos, es una isla porque más allá
de las demás provincias, el misionero es emprendedor, ¿sí? Y toma riesgos. Entonces, por ese lado, por la competitividad meta, con lo que tiene que ver con la cultura, estamos bastante bien, digamos, pero sí hay cuestiones de la competitividad macroeconómica, donde hay que hacer foco en la competitividad micro. Y por último, creo que la competitividad tiene que ser genuina y no espuria. En Argentina, siempre cuando hubo crisis, para poder despegar en el corto y mediano plazo, siempre se tendió hacia la devaluación, que era la competitividad fácil de vuelo corto, a corto plazo, pero sí tenemos que trabajar en la competitividad genuina, en la estructural, en la duradera, ¿sí? Cómo hacer para lograr niveles de eficiencia baja en los costos del trabajo, en los costos fiscales, digamos, porque eso después, al haber mayor oferta de bienes y al haber un incremento de la productividad, eso se traduce en mejores salarios, que eso es lo que uno tiene que tener también presente, que tiene que haber una armonía entre el empresario y los trabajadores. De una crisis no se puede salir solamente haciendo foco en las demandas de cada uno de los intereses. Por eso es importante también lograr un acuerdo, un consenso político básico sobre ese tema.